Hola, este es el desarrollo de la prueba final de SQL Desafío Latam. Mi nombre es Miguel Gutiérrez y voy a comenzar. La prueba dice, dado el siguiente modelo donde aparecen dos tablas, la tabla películas, la tabla tags, que es de muchos a muchos. Y según lo que vimos en clase, nosotros no podemos construir ese tipo de tabla, tenemos que construir una tabla intermedio. Por eso, en la primera parte donde dice revisa el tipo de relación y crea el modelo correspondiente, respeta las claves primarias, foráneas y tipo de datos, la creación de la tabla películas. Luego, que tiene un primary key de ID, el nombre es un varchar 255 y el año es simplemente un entero sin restricción. Inserté inmediatamente las películas. El ID lo ingresé manual, no lo hice automático. Ingresé el Club de la Pelea, Yo Robot, Sexto Sentido, El Protector, Alien, El Octavo Pasajero con años distintos, pero si ustedes se fijan, Sexto Sentido y El Club de la Pelea, mismo año. Luego la tabla tags, el ID, el tag es un varchar 32 según lo que se pedía en las especificaciones. Y me puse en los tags a insertar el identificador de cada tag y trigger sin selección, terror, acción, suspenso. Ahora, la tabla que une ambas yo le puse que era la Pelitax, donde tengo películas ID, donde está la referencia al ID de películas, y Tag ID, que también es un entero y hace referencia al ID de tags. Tablas no tiene absolutamente nada, entonces voy a hacerlas en este momento. Vamos a crear la tabla películas y voy a insertar los datos en la tabla películas. Revisemos. Hagamos refresh. Películas. Ahí están los datos. Ahora la tabla tags. Y voy a insertar los datos de la tabla tags. Reviso de nuevo entonces. Tabla tags. Y me aparecen los datos acá. Luego la peli tags, que es la que va a ser de interfaz entre las dos, también se crea. Y aquí nosotros tenemos que ir construyendo las peticiones que se hicieron en prueba. Dice que tengo que insertar 5 películas y 5 tags. La primera película debe tener 3 tags asociados, la segunda debe tener 2 tags asociados. Bueno, ya inserté las películas, inserté los tags y la asociación estaría aquí. Este es el identificador eh, de referencia hacia las películas, la película 1, 1, 1, 2, 2 y este del identificador del tag. O sea, la película 1 tiene thriller, la película 1 también tiene acción, la película 1 también tiene su 3 que sería terror, la película 2 tiene ciencia ficción y también tiene acción. Quedó subrayada porque me dio un error, pero ya lo solucioné. Ahí está, está sin datos. Ahora voy a insertar los datos de Pelitags. Y a mí me piden que cuente la cantidad de tags que tiene cada película. O sea, como a mí me pidieron la restricción de que la primera tuviera 3 y la segunda 2, tiene que aparecer eso. Fíjese que yo estoy mostrando el nombre de la película y el contador asociado a cada película, de los tags me refiero. Entonces voy a hacer un left join con películas y pelitags, que es la tabla intermedia, donde la igualación se hace con el ID de las películas y la película ID de la tabla pelitags. Entonces vamos a agrupar por el nombre de las películas y vamos a ordenar por conteo. Veamos. Y ahí apareció. Alien no tiene, Protector no tiene, Sexto Sentido no tiene, pero Yo Robot tenía 2 y el Club de la Pelea tenía 3. Siguiente modelo, aquí ya me aparece el modelo completo. Es de uno a muchos, de muchos a uno, que me imagino que en principio tiene que haber sido de muchos a muchos entre estos dos, pero ya está listo. Y ID entero, pregunta, respuesta, con su respectiva tipo, la primary key, la llave foránea, lo mismo acá, primary key con el ID en usuarios y preguntas. Entonces estoy creando la tabla preguntas, el ID es en entero, es llave primaria, las preguntas es un varchar 255, la respuesta correcta es simplemente un varchar. Lo mismo con la tabla usuarios, un ID que es una llave primaria un entero, el nombre varchar 255, la edad es en entero. Más adelante me piden que le ponga una restricción a esta edad. Lo voy a hacer en su momento. Después dice, creo la tabla preguntas. Ojo, que yo creé primero
preguntas, luego usuarios y al final, entonces voy a crear las tablas. La tabla de usuarios lista y la tabla de respuestas lista. Y ahí estamos. Ahora me falta ingresar los datos. Los datos. Bueno, los datos de usuario no tienen mayor dificultad. Inicialmente yo los había hecho con edades menores que 18 para probar la restricción que viene más adelante. Pero la verdad es que da lo mismo. Aquí tenemos el ID, el nombre y la edad. Luego vamos a crear las preguntas. Las preguntas tampoco tienen mayor complejidad. Hice 5 preguntas. Cada una tiene una pregunta y tiene una respuesta correcta. Como los dos eran bar chart, los dos son texto. No respondí con numerito. Entonces las genero. Y las respuestas sí que tenían condiciones. Bueno, la respuesta tiene el ID de la respuesta. Tiene la respuesta que se supone que debería haber ingresado el usuario. Aquí está el ID del usuario y este es el ID de la pregunta. Entonces, aquí, por ejemplo, a mí me piden que dice la primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces. Aquí está la primera pregunta 2 veces y dice 4. Recuerden que el resultado es 4. Luego dice que la segunda pregunta debe estar contestada correctamente solo por un usuario. Entonces yo dije el usuario 3, la contestó bien y le puso 15, tal cual como está ahí. Luego, para hacerlo más evidente, puse mala pregunta, mala pregunta, mala pregunta. 4 y 5. Y como son 5 preguntas, me faltó poner uno repetido. Le puse acá mala pregunta 5 al usuario 2. Pasado los datos de la tabla de respuestas, voy al ítem 6 que dice cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario independiente de la pregunta. Bueno, para hacerlo me voy a hacer una tabla temporal donde yo quise contar solamente el ID de los usuarios que contestaron correcto. ¿Ve? Respuesta igual a respuesta correcta. O sea, el on. Y ahora eso lo voy a hacer un left join entre los usuarios y la tabla temporal. Bueno, la igualdad es el ID de los usuarios y el usuario ID de esta tablita de estos daditos que están acá. Lo agrupé por nombre y lo ordené por el número de respuestas correctas, que es el contador que está ahí. Entonces lo corro y efectivamente me muestra al usuario, el nombre del usuario y la cantidad de respuestas correctas que tiene cada usuario. Por cada pregunta en la tabla de preguntas cuenta cuántos usuarios respondieron correctamente. ¿De acuerdo? Entonces aquí cambió un poquito la cosa. Y también me va a hacer una temporal. Miren, fíjense lo que aparece con mi temporal. Me da el ID del usuario y me da el ID de la pregunta para poder hacer un join. El left join, de hecho, es lo que voy a hacer después entre las preguntas, para que me aparezcan las preguntas todas, con estos valores de acá, que no son todos. Entonces ahí me va a dar conteo 0 cuando no haya. Entonces, como les digo, lo voy a correr. Y efectivamente aquí, miren, fíjese bien. Bueno, lo ordené por el ID. O 2 usuarios en realidad que respondieron bien. El 2, un usuario que responde bien. El 3, nada. El 4, nada. Y el 5, nada. Implemento un borrado en cascada de la respuesta al borrar un usuario. Prueba la implementación borrando el primer usuario. Bueno, los usuarios en este momento está Clorindo como primer usuario. Ahora, si yo me voy a borrar los usuarios primero, no me deja porque está protegido por la llave. Entonces, para hacerlo en cascada, yo primero tengo que borrar los datos asociados. Y borrando ya la respuesta que tiene el primer ID, ya que la conozco, ahora no me da ningún problema para poder borrar. Y si yo me vengo acá a usuarios, lo refresco, me debería aparecer que desapareció. Me pide crear una restricción que impide insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Eliminé todas las tablas. No me quedó ninguna tabla, entonces la voy a hacer de nuevo para poder hacer la demostración de que funciona. Pero aquí en la tabla usuarios, sí yo tengo una novedad, que sería esto que está acá. El chequeo de acá. Dice que chequee que la edad que se ingresa siempre tiene que ser mayor o igual a 18 para cumplir con la restricción que se está pidiendo. De esa manera no me voy a equivocar, la voy a crear. La restricción funciona. Por ejemplo, voy a modificar esta edad de amador. Le voy a poner, no sé, 12 años.
y voy a intentar ingresar todo este lote de datos. Y debería arrojarme un error porque S12 no me debería dejar pasar esto. Entonces voy a hacerlo y efectivamente me arroja el error, el check. Entonces si ese Y12 yo lo cambio a un 22 y lo ejecuto, ningún problema, lo hace. Tener la tabla existente de usuarios agregando el campo email debe tener la restricción de ser único. Voy a revisar usuarios. Esto no lo he refrescado. Ahí están. Usuarios. No tiene el campo email. Entonces lo voy a hacer ahora con esto. Me dice que tiene que ser único los datos. Entonces eso lo voy a lograr con este comando que está acá. Al final. Dice agregar la columna email, que es un varchar 255 y que tiene que ser único para que todos los correos que yo ingrese sean únicos. Ojo que no se pide que yo ingrese datos, simplemente me piden que cree la columna. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Creada, voy a refrescar. Ahí está, email. No tiene nada, por eso sabrás así, pero ya fue creada con lo pedido. Espero haya funcionado todo como se pidió.